Bueno, y acá estamos con Jonathan Valdivieso, él es abogado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es del Observatorio de Derechos Humanos de la CABA y la primera persona que presentó una denuncia por este CryptoGate contra Javier Milei. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Jonathan, ¿nos podrías contar un poco la naturaleza de la denuncia que hiciste? ¿Cuáles son los argumentos para realizar la misma y que nos cuentes los aspectos legales de este caso? Sí, por supuesto, como todos sabrán, se produjo una mega estafa histórica con el lanzamiento del token Libra a partir del día viernes. Digo mega estafa histórica porque a nivel mundial no se conoce una estafa que sea tan rápida y que involucre tanto cantidad de dinero y afectados en el tema de criptomonedas. Nosotros presentamos al día siguiente, el día sábado, una denuncia penal que el día de hoy fue sorteada y quedó en el juzgado federal número 1 a cargo de la jueza Sabina Cubría. En esa denuncia penal establecemos que se produjo una mega estafa en el marco de una asociación ilícita. ¿Asociación ilícita qué implica? Implica que hubo una concertación de 3 o más personas que acordaron cometer delitos indeterminados con sus conductas, ¿no? En este caso, los delitos indeterminados fue la cantidad de estafas que estaban planificando realizar. No fue una concertación para realizar un robo, un fraude, una estafa concreta a una persona determinada, sino que fue para realizar una estafa indeterminada a miles de personas. Por eso estamos hablando de una asociación ilícita. Esa asociación ilícita no hay lugar a dudas y nadie lo niega que existió y que hubo una mega estafa. Lo que está en discusión, que fue también parte de nuestra denuncia, es que nosotros incorporamos al presidente Milei como integrante de esa asociación ilícita, como uno de los principales responsables de que se lleve adelante esta mega estafa. ¿Y por qué uno de los principales responsables? Estamos hablando de que el día viernes, sin ningún tipo de preaviso o instancia de preventa, se lanzó un token, ¿no? Solemos decir criptomoneda, pero técnicamente es un token. Se lanzó un token el día viernes. En el segundo 0 y en el segundo 1, segundo 2, estamos hablando de segundos, no de minutos, horas. En el segundo 0, segundo 1, segundo 2, aparecieron compradores que muestran cierta coordinación y conocimiento del lanzamiento de esta criptomoneda Libra. Aparecieron compradores que compraron por el valor de $1.000.000 cada uno, casi a precio cero. Y esos compradores se hicieron con el 80-85% del token Libra. A los 3 minutos, el presidente Milei promociona este token y el proyecto Viva la Libertad Project. ¿Por qué es importante establecer esta separación de que hubo compradores antes de la promoción del presidente? Porque nadie invierte en una criptomoneda desconocida niveles exorbitantes de dinero, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares. Sabían de antemano que se iba a lanzar y sabían de antemano que iba a tener el apoyo político del presidente. Milei realiza la promoción y no lo promociona como se quiere decir, como un meme coin. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un meme coin? Meme coin es una criptomoneda que no tiene ningún tipo de sustento ni proyecto detrás, por lo tanto es como una invitación a la mera especulación financiera. Esos meme coin uno puede promocionar como meme coin diciendo los invito a jugar financieramente, como hizo el presidente Trump cuando lanzó su criptomoneda Trump, o camuflarla, darle cierta realidad, cierta seriedad y de esa forma engañar a miles de personas para que inviertan y luego terminen perdiendo dinero con la devaluación a futuro de esa criptomoneda que no tiene ningún anclaje real. Bueno, este fue el caso del presidente Milei cuando promocionó, le dio la cobertura de confiabilidad de que este token no era un meme coin, no era un shitcoin como se dice, sino que tenía detrás un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Era el proyecto Viva la Libertad Project, que estaba encargado de capitalizar el proyecto para otorgar financiamiento a pymes en todo el país, ¿no? Entonces teníamos un proyecto que necesitaba capitalización con el apoyo político del presidente, y no solamente del presidente, sino también de las principales jerarquías del ecosistema libertario. Cuando el presidente Milei postea, realiza la promoción de este token, empezó a haber dudas si no le había hackeado la cuenta, porque resultaba realmente muy llamativo que un presidente realice la promoción y la invitación a invertir en una criptomoneda desconocida que no tenga ningún tipo de seguridades que suelen tener las criptomonedas más conocidas a nivel mundial. Y en el acto salieron, como la diputada Lemoine, a decir, no, esto no es un hackeo.
¿no? Salió como a ratificar de que había un apoyo presidencial a esta criptomoneda. Cuando empezó a haber dudas de si había un hackeo, Lemoyne salió a decir, no, acá no hubo un hackeo. Este es un tweet verdadero del presidente Milei. Es decir, para impedir que el engaño se rompa, salió a ratificar de que había un apoyo político. A partir de allí empezaba a haber apoyos políticos, retweet, manifestaciones de inversión, de apoyo a esta propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, del economista expert, del mayor asesor cultural del presidente, como es Agustín Laje, del principal responsable de las redes de la Libertad Avanza, como es Daniel Parisini, ¿no? Conocido como el Gordo Dan. Es decir, hubo todo un acompañamiento a darle seriedad a este proyecto. Eso que generó que miles de personas, más de 40.000 personas, creyeran que esto era un proyecto en serio, realizaba una inversión, y cuando el incremento de la oferta generó el aumento del valor de los tokens, estos primeros compradores que compraron por el valor de $1 millón tokens, casi a valor cero, se retiraron, ¿no? Se retiraron, liquidaron sus tokens. De haber invertido $1 millón, ganaron $6-5 millones en alrededor de 3-4 horas. Bueno, estos hechos descritos de esta forma dan todos los indicios de que el presidente Milei conocía el proyecto. No es que no estaba interiorizado como lo ha manifestado en sus redes. Hubo una coordinación previa y una premeditación en realizar esta mega estafa. Luego de la denuncia penal que presentamos el sábado, nos empezamos a enterar de otros indicios más que van en esta dirección, ¿no? Empezaban a salir los responsables de las empresas involucradas, estos financistas, ¿no? Apareció un financista muy particular que es Hayden Mark Davis. Este financista dijo que él era asesor del presidente, que había tenido reuniones con el presidente y su equipo, donde habían debatido, discutido y se habían interiorizado del proyecto que iban a lanzar, que hubo un acuerdo, que estaba el acuerdo del apoyo político del presidente para este proyecto, y que ese acuerdo fue incumplido cuando el presidente dio de baja su tuit de promoción. Y además dijo que él tiene, o está en su alcance, los 100 millones que quedan del fondo, que se capitalizó, y que está esperando y va a dar 48 horas para que el presidente y su equipo le digan a él qué hacer, ¿no? Prácticamente está diciendo, este proyecto era de Milei y de su equipo, yo solamente fui un instrumento y estoy esperando órdenes del jefe que me diga qué vamos a hacer con este dinero. Así que ese es otro indicio más que a nosotros nos da a entrever de que Milei formó parte de esta asociación ilícita para cometer delitos indeterminados, que en este caso es el delito de estafa. Por asociación ilícita a Milei le cabe o le podría caber una pena entre 5 y 10 años. Esto es en el ámbito penal, ¿no? Que en ciertas formas hay muchos que están saliendo a defender que no hubo delito de forma muy apresurada, sin ningún tipo de investigación todavía, pero donde tampoco hay dudas es la responsabilidad civil de Milei, ¿no? Responsabilidad por daños y perjuicios frente a los miles de afectados por esta mega estafa. La responsabilidad civil en el ámbito de derecho consumidor tiene otro tipo de condiciones mucho más flexibles y menos requisitos que obviamente una responsabilidad penal. Así que hay varias certezas hasta el día de hoy. Hay una certeza de que hubo una asociación ilícita y una mega estafa, ¿no? De eso no hay dudas, y que hay responsables. Lo que se tiene que investigar es si el presidente Milei formó parte de esa asociación ilícita. Tampoco hay dudas de que el presidente Milei y las personas del ecosistema libertario que ayudaron en la promoción de esta criptomoneda, que son responsables civilmente por los daños y perjuicios generados. Y la tercera cuestión, que ya es una cuestión que tiene que ver más con el funcionamiento de las instituciones democráticas, es si esto amerita el inicio de un juicio político a Milei, que nosotros ya venimos insistiendo por varias presentaciones previas que las conductas y decisiones del gobierno ameritan un debate sobre si Milei está desempeñando adecuadamente su rol de presidente en la Argentina. Jonathan, te hago una consulta. Desconociendo totalmente el mundo de este tipo de inversiones de las criptomonedas, ¿existe algún tipo de regulación? Se decía mucho de que estas son las reglas del juego, que cuando uno invierte en este tipo de carteras tiene que saber que existe algún riesgo, como separando de alguna manera las acciones de Milei de algún tipo de configuración de estafa, sino como que es algo que puede suceder. ¿Está regulado esto en la Argentina? ¿Cuál es la figura con la cual se lo acusa de estafa al presidente? Sí, en la Argentina todavía existen ciertos vacíos con respecto a la regulación para el lanzamiento de criptomonedas, ¿no? Pero acá la cuestión está en qué se promocionó, ¿no? Y qué es justamente el engaño. Porque uno puede decir, nosotros te invitamos a invertir
en una empresa, en un proyecto, y nos fue mal. Que puede suceder, ¿no? En los vaivenes del mercado y la especulación. Pero aquí se invitó a un proyecto que no es que le fue mal a los meses o al año, sino que fue totalmente abandonado por los principales inversores a las pocas horas. Es decir, y eso no fue algo fortuito, una casualidad, sino que fue pensado de forma premeditada, de lanzar de forma oculta primero el token, que vengan 9, 10 compradores, inviertan a casi valor cero, que Milei los promocione, una vez que el valor de los tokens esté elevado, venderlos y desinflar los tokens, ¿no? Eso estuvo premeditado y fue una estafa en 4 o 5 horas. Entonces fue un engaño. No tiene que ver si había mayor o menor regulación, que eso quizás es una discusión, un debate a nivel nacional, sino que lo que hubo fue promocionar un producto que no existía, ¿no? Promocionar un proyecto que no existía de entrada, y lo que lo promocionaron sabían que ese proyecto no iba a existir, que era únicamente para captar fondos, para valorizar el token y luego hacerse de millones de dólares con la liquidación de esos tokens. Por eso estamos hablando de un delito de estafa en el marco de una asociación ilícita. Suponiendo que el presidente fuera el estafado y que haya sido totalmente engañado y él no supiera que iban a hacer esto con los tokens al momento de que él lo publicara, 2 consultas. El presidente cuando lo publica, el precio estaba en alza y se sube mucho más con el tuit del presidente y después empieza a bajar, ¿verdad? No, claro, el tweet del presidente es a los 3 minutos del lanzamiento del token, ¿no? Es decir, el token era desconocido para la población y fue conocido a partir del tweet del presidente. Los que conocían el token son los que se conocen como insiders, los que tienen información de los que creaban el token, ¿no? Que le dijeron a unos cuantos, 9 a 10, inviertan que va a suceder esto. Bien. Y la otra pregunta es, suponiendo que el presidente fuera el estafado, que él no supiera nada y él lo publica, ¿sigue habiendo responsabilidad sobre su figura? Sí, el presidente, nunca va a ser estafado porque el presidente no invirtió, ¿no? En cierta forma puede haber sido ingenuo, engañado, en una mirada muy quizás superficial de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque primero, a ver, el presidente no es una persona ignorante en temas de criptomonedas. En el 2019 ya había realizado declaraciones que conocía cómo se manejaban las criptomonedas y desde su opinión todas las criptomonedas eran una gran estafa, ¿no? Él, que cree en la regulación de mercado, las criptomonedas no eran un elemento intrínsecamente de especulación y a los vaivenes de mercado. Para él era una estafa. En el 2021 cambió de opinión, apoyó una criptomoneda que terminó siendo una estafa, pero él dijo que ese apoyo lo hizo porque cobró, lo hizo por dinero, ¿no? Cambió sus principios por dinero y con una denuncia penal. Es decir, el presidente ya estaba al tanto de lo que podría suceder con esta cuestión. Así que resulta muy llamativo que sea absolutamente ingenuo con estos antecedentes. Y en segundo lugar, también estaba al tanto de que lo que hizo Trump en Estados Unidos tenía ciertas seguridades. Por más que Trump promocionó un meme coin, es decir, una criptomoneda sin ningún tipo de anclaje en la realidad, lo hizo con ciertas seguridades. Por ejemplo, el propio Trump o la familia Trump, que tenía como el 80% de esa criptomoneda, se autolimitó y estableció que él no podía liquidar sus tokens en 3 años. Bueno, esa limitación en este caso, por ejemplo, no estaba. Que en el mundo de las criptomonedas que Milei conoce son cuestiones como muy elementales, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esta criptomoneda, ¿qué característica tiene? Bueno, la característica de que los dueños de la criptomoneda puedan liquidar o no sus tokens, ese es como el punto 1. Segundo punto, la concentración de los tokens en cuántas manos está, ¿no? Cuando empezamos a ver las redes, en las redes no solamente se desploma el valor de la criptomoneda, sino se empieza a desplomar porque muchos expertos empiezan a decir, esto es una estafa. Entraron a ver la criptomoneda y dijeron, hay compradores que compraron a valor cero en el segundo cero. El 85% del token está en 9, 10 manos. Tienen la posibilidad de los dueños del token de liquidar en cualquier momento. Entonces, cuando empezaron a decir eso, empezaron a decir estafa, empezó a caer los valores, porque ya obviamente la gente se empezó a dar cuenta que no era un proyecto serio, sino era una estafa. Y a partir de allí no fue únicamente porque el presidente Milei bajó su tweet que bajaron las acciones, ¿no? Sino que de antemano, ya cuando se empezó a difundir en las redes, y es justamente por la razón por la que Milei bajó el tweet, es que muchos expertos empezaron a decir, esta es una estafa. Tengo una consulta. ¿Puede un presidente hacer una promoción de estas características de acuerdo a la legislación en la República Argentina?
¿Utilizar su fama que le da ser presidente para hacer este tipo de promoción? Hay una doble violación, ¿no? El presidente no debe, de acuerdo a la ley, una parte porque le rigen las normas de la ética pública. El presidente no puede promocionar para beneficiar a empresas o marcas, ¿no? Desde su rol de presidente. Eso por una parte. Y en segundo lugar, cualquier persona, si no tiene autorización de la Comisión Nacional de Valores y no cumple todas las reglas, no puede promocionar instrumentos financieros. No puede aconsejar la venta de instrumentos financieros. Eso para cualquier persona, sea funcionario o no sea funcionario. Así que hay una doble normativa que Milei ha violado si solamente consideramos que ha realizado la promoción y la invitación a invertir en esta criptomoneda. Y esto sería vinculado a su rol de funcionario público. ¿Esto entraría como instrumentos para poder aplicar juicio político, o el juicio político únicamente iría en el marco de si está cumpliendo de manera adecuada su rol de presidente? Sí, el juicio político habla de varias causales, ¿no? Una de las causales es mal desempeño. El mal desempeño no necesariamente tiene que ser estrictamente cuando cumple sus funciones en representación del Estado. El presidente cumple sus funciones las 24 horas. En algunos casos como la cara visible del Estado, y en otros casos en representación de esa voluntad cuando dicta decretos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando formalmente demuestra la voluntad del Estado. Pero el mal desempeño también tiene que ver con las conductas que el presidente tiene, que puede tener impactos en la economía y en la gobernabilidad del país, que es lo que ha sucedido. Otra de las causales es cuando el presidente comete delitos comunes, como es este caso, ¿no? Más allá de si tengo una discusión de si ejercía funciones o no públicas, ha cometido delitos comunes, por los cuales también puede ser juzgado políticamente en el Congreso por juicio político. Así que recuerdo que mal desempeño tiene que ver no necesariamente que haya estado cumpliendo funciones, ¿no? La Constitución habla de mal desempeño en sus funciones, sino mal desempeño en su rol de presidente en este caso. Te hago otra consulta. ¿Qué va a pasar con todas estas denuncias, tanto que se hicieron a nivel nacional como las denuncias que le están haciendo? Entiendo que desde otros países también lo han denunciado. ¿Qué sucede ahora con un presidente? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo continúa? Bueno, hoy esperemos ya estén asignadas un juzgado las denuncias penales, que me imagino que la mayoría se va a concentrar hasta ahora por lo menos en el juzgado de Sevilla de Cubría. Veremos qué tipo de medidas adopta la jueza. Una primera decisión que tiene que tomar es si la instrucción, la investigación la va a realizar el propio juzgado o la va a derivar en el fiscal. Esa es una primera decisión que conoceremos. Y luego el que encabece la investigación, qué medidas se empieza a adoptar, ¿no? Se empieza a adoptar allanamientos, citación, indagatoria, etcétera, etcétera. Ese es el trámite común que debería tener esta investigación penal. Por otra parte, tenemos, con respecto a los daños y perjuicios, si se empieza a plantear demandas colectivas en distintas partes del mundo. Recordemos que los afectados no son meramente de la Argentina, sino en el mundo. Hay entre un 40 y 45%, por ejemplo, de afectados de España. Y se acaba de presentar una denuncia en el Departamento de Estado y en el FBI en Estados Unidos para que se investigue. Recordemos que no solamente en esta estafa estuvo el presidente Milei, sino también ciudadanos norteamericanos con empresas radicadas en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene competencia para juzgar este tipo de delitos, donde en Estados Unidos son muy estrictos y las penas son muy elevadas para este tipo de delito que se conoce como rug pull, ¿no? Que es la cuestión de generar esta mega estafa con criptomonedas. Así que veremos cómo evoluciona también la investigación en Estados Unidos. En el caso de que las investigaciones en el exterior, alguna avanzara, continuara y efectivamente tuviera una condena, ¿qué pasa cuando la justicia de un país condena al presidente de otro país? ¿Tenés idea si hay algún antecedente de esto? ¿Hay algún antecedente en nuestro país? Mira, el presidente tiene fueros con relación a la detención, ¿no? Para que se pueda detener al presidente se tiene que quitar los fueros en el Congreso. Pero no tiene fueros para suspender una investigación en su contra o suspender medidas de pruebas que se ordenen en la justicia. Es decir, si se ordena allanamiento en el domicilio o en la oficina del presidente, los fueros no alcanzan para suspender esos allanamientos. Es decir, la investigación puede continuar hasta la detención, ¿no? Los fueros del presidente solamente hasta la detención. Lo mismo sucede a nivel internacional. Los presidentes tienen inmunidad de arresto con respecto a si hay una condena en otros países, que obviamente se pierde cuando finaliza el mandato o si el Congreso decide desaforarlo.
Te hago una última consulta. Respecto a este punto que habíamos dicho de que el presidente no puede hacer promociones de marcas para beneficio de marcas o de empresas. ¿Eso es de tipo penal, de tipo civil? ¿De qué tipo es? ¿Administrativo? No, ese es un delito de tipo penal, ¿no? La violación de la ley de ética pública va de mano de violación de los deberes de cumplimiento del funcionario público, ¿no? Si hay cierta normativa que te dice cómo el funcionario público se tiene que comportar y no lo hace, entra dentro del marco del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Buenísimo. Excelente, Jonathan. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Muy claro con toda la información. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengas un buen día. Bueno, súper claro, Jonathan, nos explicó todo. Re. La diferencia del juicio político, de qué se lo está acusando a Javier Milei. En principio, la acusación a Javier Milei es por estafa y asociación ilícita. O sea, como el líder de una banda mafiosa.